Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Vamos a empezar el servicio a nuestro Dios. Les pido que me acompañen al libro de Salmos 34:1, por favor. Amén. Y dice así su palabra: como hijos de Dios siempre debemos tener cántico para Él, aún bendigo al Señor todo el tiempo, en mis labios siempre hay una alabanza para Él. Su palabra de Dios, hermanos, nos dice que bendigamos el nombre del Señor todo el tiempo. Dice, como hijos de Dios siempre debemos tener cántico para Él, aún en momentos de tribulación, sobre todo porque tenemos el privilegio de hacerlo en su templo. Entonces, si hoy tuvimos el ánimo de venir a su templo, aprovechemos a venir a adorarle, a venir a regocijarnos delante de Él, porque bueno es nuestro Dios, amados hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, te damos las gracias primeramente, Señor, porque tú has permitido que de nueva cuenta estemos en tus atrios. Te damos las gracias por nuestra vida, te damos las gracias por nuestra salud, y aún, Señor, te pedimos perdón por todos aquellos pecados cometidos, porque reconocemos que somos faltos delante de ti, Señor. Reconocemos, Señor, que somos pecadores ante nosotros. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón y te rogamos que tu misericordia sea con cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, hoy darte ofrendas de alabanzas, de adoración, y permítenos agradarte, ser agradables delante de ti, Señor. Te rogamos desde esta hora que tu Espíritu Santo descienda con autoridad y poder en este lugar, y que esa palabra que va a ser dada el día de hoy no se quede vacía, Señor. Habilita las manos de cada uno de mis hermanos que van a servirte. Habilita las manos de mis hermanos salmistas para que a través de la alabanza y la adoración hagan descender tu presencia en este lugar, Señor. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Dale ofrenda de palmas a mi Señor. ¿Cuántos moradores de Sion hay en este lugar? Aleluya, gloria a tu nombre, Señor.
nos deja sentirte, Señor. Alabado sea tu santo y bendito nombre. Me acompañan, por favor, hermanos, al libro de Éxodo 20:12, por favor. Amén. Y dice así su palabra de nuestro Dios: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En esta cita Dios nos enseña que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y también es un mandamiento con promesa, hermanos, porque Dios promete que si honramos a nuestro padre y a madre, Él alargará nuestros días. Entonces, si honramos a nuestros padres físicos, ¿por qué no honraremos a nuestro Padre Celestial que está en los cielos? Amén. Y Él nos da esa promesa, que si nosotros le honramos, Él alargará nuestros días en nuestra tierra que Él ya nos dio. Amén. Amén. Entonces, ahorita hemos honrado a nuestro Dios a través de nuestra alabanza, a través de la adoración. Y Él es tan bueno, amados hermanos, que nos deja sentir su presencia. Entonces, honremos a nuestro Señor con nuestros bienes. Puede pasar a depositar.
Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús y te rogamos que tú, Señor, hoy traigas palabra a nuestras vidas. Amén, amén y amén. La paz de Dios, amados hermanos, una bendición estar una vez más aquí con todos ustedes. Vamos a orar. Ahora mi esposa trae la palabra de Dios. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, te ruego que tú la uses, que tú, conforme a tu grande bondad, conforme a tu majestad, Señor, tú la uses para traerle esa palabra que tú le revelaste a tu pueblo. Que haya bendición sobreabundante y que conforme a la multigracia, Señor, tú la seas bendiciendo para que tu pueblo, Señor, crezca, se fortalezca, sea formado y transformado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, amados hermanos. Habla para que podamos saber cómo está tu micrófono. Que la unción y la gracia esté con cada uno de nosotros, que podamos nutrirnos de su palabra y vayamos bendecidos. Bien, amados hermanos, el día de hoy vamos a ir a la palabra de Dios con el tema Aprendiendo a agradar a Dios. Y vamos ahí a la palabra de Dios en Efesios 5, del 8 al 10. Y dice su bendita palabra: porque ustedes estaban antes en la oscuridad, pero ahora están en la luz del Señor. Por lo tanto, vivan como hijos que pertenecen a la luz. La luz trae bondad, justicia y verdad en abundancia. Traten de aprender qué es lo que agrada al Señor. Entonces, eso es lo que vamos a ver, amados hermanos, el día de hoy. ¿Qué es aquello que le agrada al Señor, como nos lo dice Pablo aquí en Efesios?
Porque dice primeramente ahí su palabra que si nosotros somos hijos de luz, entonces tenemos que vivir de esa manera, porque ya no estamos en obscuridad, sino ahora Dios nos ha traído esa luz, a esa visión en la que nosotros tenemos que aprender cómo es que Él quiere que nosotros le agrademos. ¿Cuáles van a ser esas acciones que nosotros tenemos que hacer para poder ser gratos delante de Dios? Nosotros por conocimiento, ¿verdad? Sabemos que Dios es bueno, Dios es tierno, Dios es fiel, Dios es amoroso con cada uno de nosotros y aún nos entrega de sí sin ser merecedores de algo. Nos dio la vida, nos dio su amor, nos dio salud, nos ha dado múltiples bendiciones, pero eso no significa que nosotros seamos agradables delante de Él. Entonces es por eso que quiero, amados hermanos, que tomemos algunas citas, ¿verdad? Porque no nos daría el tiempo para poder conocer específicamente o detalladamente cuáles son esas cosas que a Dios le agradan. Todas estas cosas que a Dios le agradan siempre nos las va a mostrar a través de su palabra para que nosotros podamos llevarlas por obra. Aquí en esta parte en donde dice, traten de aprender qué es lo que agrada al Señor. Esta versión viene en la PDT. En la versión TLA nos dice, aprendan a hacer lo que agrada al Señor. Entonces, primeramente, y tomo esta referencia, ¿por qué razón? Porque primeramente nosotros tenemos, ¿verdad?, que aprender qué es aquello que le agrada al Señor. Si yo no sé qué es lo que le agrada al Señor, entonces, ¿cómo es que lo voy a poder hacer? Entonces, primero voy a aprender qué son esas cosas que a Dios le agradan y entonces, posteriormente, yo poder hacerlas. Y vamos al primer punto, ¿verdad? Que tenemos como lo que le agrada al Señor. Vamos ahí a Salmos 147, versículo 11. Aquí lo puse en dos versiones diferentes, en Reina Valera y PDT. Y dice así su palabra: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Y lo vemos en la versión PDT y dice así: el camino del Señor le agrada. En cambio, al Señor le agrada la gente que lo respeta, los que confían en su fiel amor. Entonces, uno de los puntos que al Señor le agrada es el temor de Dios. Y lo puse aquí en otra versión PDT para que nosotros podamos entender un poquito, ¿verdad? ¿Qué es el temor de Dios? Cuando nosotros vemos el temor de Dios, aquí en la versión PDT dice los que le respetan. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese temor de Dios, no estamos hablando, ¿verdad? Ya muchas de las veces nos los han explicado, que no es ese miedo hacia Dios, porque si estamos diciendo que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios da bendiciones aún sin ser merecedores, entonces no es que le tengamos miedo a Él, porque Él es bueno, porque así lo dice su palabra, sino que el temor de Dios lo vamos a poder ver ahí en Proverbios 8:13. Dice ahí en Proverbios 8:13, el temor de Dios, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, dice el Señor. Entonces, aquí nos está diciendo, ¿verdad?, a través de Proverbios claramente, ¿qué es ese temor de Dios? El temor de Dios es aborrecer todo lo malo,
¿Por qué? Porque si yo tengo temor de Dios, entonces, como soy juntamente con el Señor, entonces voy a aborrecer lo mismo que Él aborrece. Entonces, todo aquello que es malo o es malo delante de Dios, entonces es aborrecerlo, es dejar de hacerlo, porque muchas de las veces nosotros todo el tiempo estamos en ese pecado. Entonces, si nosotros estamos en ese pecado continuo, entonces eso significa que no aborrecemos el mal. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo de continuo. Pero si nosotros decidimos, ¿verdad? Porque el que nosotros queramos agradar a Dios es una cuestión de decisión. Yo voy a decidir entonces tener temor de Dios. Entonces yo voy a decidir entonces el aborrecer el mal. Entonces yo voy a decidir el dejar de cometer pecado. Porque si hablamos de aborrecer el mal, está hablando absolutamente de todo lo malo, de todo aquello que no trae bendición. Eso es todo lo malo. Todo aquello que no me trae una bendición, entonces es malo. Cuando nosotros, es muy fácil, ¿verdad? El que uno entre en ese pecado, el que uno mienta, el que uno robe, el que uno cometa adulterio, fornicaciones, todas aquellas cosas, amado hermano, que no podemos dejar atrás, que no hemos sido libres de ello, entonces eso nos lleva a no ser agradables delante de Dios. Para eso nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser libres y eso solamente lo vamos a poder obtener a través de nuestro mismo Dios, que Él es el que hace todas las obras posibles para que nosotros podamos seguirle libremente. Pero el hecho de que nuestro Dios, ¿verdad?, permita que haya esa libertad en cada uno de nosotros, no significa que todo el trabajo le corresponde a Él, porque volvemos a lo mismo, al mismo punto en el que yo voy a decidir entonces el querer agradarle. Y entonces ahí va a entrar esa parte de mí en la que entonces yo voy a pedir al Señor que me pueda dar, ¿verdad?, dominio propio, para que entonces esas cosas de las que desea mi carne, entonces yo las pueda retener hasta el momento en el que Dios me haga libre. Porque si somos completamente libres, no tenemos por qué retener absolutamente nada, sino que si somos libres, vamos a poder hacer cualquier cosa que nos diga nuestro Señor. Pero por eso es que les digo esto, porque si el Señor da ese don, ¿verdad?, para que nosotros podamos tener dominio propio, hasta que el Señor entonces nos haga verdaderamente libres de aquella cosa o de aquella situación que cada uno de nosotros pueda padecer. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder, verdad, entrar a esa parte en la de tener temor de Dios? Y lo vamos a poder ver aquí en Proverbios 2, 3 y 5. Y dice ahí en Proverbios: si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, uno de los puntos, ¿verdad?, que vamos a poder nosotros obtener a través del clamar por la sabiduría, de clamar a la inteligencia
y poner atención a la prudencia, entonces nosotros vamos a poder entender qué es el temor de Dios. Porque a través de la sabiduría dice la palabra que entonces viene el temor de Dios. Dice, la sabiduría es el principal fundamento para el temor de Dios. Entonces, yo tengo, ¿verdad?, que tener esa sabiduría en mí, pedir, clamar esa inteligencia para que el Señor me la dé y entonces yo pueda entender ese temor de Dios. Y a través de ese temor de Dios, entonces decidir el aborrecer lo malo y entonces poder ser yo grato delante de Dios. Vamos al siguiente punto. Y ese lo vamos a ver en Hebreos 11:5. Y dice ahí, Enoc confió en Dios y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, fue obediente y eso le agradó a Dios. Entonces vemos, amado hermano, aquí en la versión BLS, que otro de los puntos para poder agradar a Dios es la obediencia. Ciertamente la palabra no habla tanto, ¿verdad?, de la vida de Enoc, pero dice tanto en Génesis como aquí en Hebreos que que Enoc hacía la voluntad de Dios, era obediente a él y entonces Dios se agradó de él. Y tanto fue el agrado que el Señor tuvo hacia Enoc, que entonces él dice que él no vio muerte, sino que Dios se lo llevó. Y entonces a través de eso, amados hermanos, podemos ver que el que nosotros obedezcamos a nuestro Padre, entonces va a traer ese agrado delante de él. Vemos aquí el ejemplo de Samuel, en primer libro de Samuel 15:22. En la versión NTV dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carnero. Entonces, amados hermanos, aquí nos está dando el ejemplo, ¿verdad? En primer libro de Samuel, donde el profeta Samuel habla sobre el rey Saúl, cuando él no obedeció la ordenanza que Dios le había dado. Que a aquel lugar al que iban a ir a pelear, entonces dice que todo debería de haber sido destruido. Mas lo que hizo entonces el rey fue ofrecerlo como ofrenda. Y entonces es por eso que pregunta ahí, qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas su voz? No es que no le agrade al Señor, ¿verdad?, las ofrendas o los sacrificios, sino que está hablando en cuanto si se da un sacrificio o una ofrenda que Dios no pidió o que es mal dada, como en el caso, ¿verdad?, del rey Saúl, que dio esa ofrenda cuando Dios había dicho que no quería ese tipo de ofrenda. Es cuando vemos en Éxodo, ¿verdad?, cuando venían a los sacerdotes para quemar
los holocaustos, que decía que tenía que ser perfecta, que no tenía que estar cojo, que no tenía que estar sin un ojo, que tenía que estar sano, que tenía que estar limpio. Entonces, es lo mismo en este caso, amado hermano. Las ofrendas son agradables delante de Dios, sí, pero siempre y cuando no lleven a desobedecer al Señor. Si uno entra en esa desobediencia, entonces no son gratas delante de Dios. Por eso es que dice, la obediencia es mejor que el sacrificio. Si yo voy a dar un sacrificio en el cual lleva a corromper la palabra de Dios, que me lleva a desobedecerle, entonces obviamente no va a ser grata delante de Él, sino que prefiere el Señor, dice ahí, que le obedezcamos, y entonces eso va a ser grato delante de Dios. Eso va a ser de bendición para cada uno de nosotros. En esta ocasión, amado hermano, por lo regular, siempre me ha gustado en todas las citas, ¿verdad?, que llego a dar en las clases, cuáles son esas bendiciones que Dios da por hacer lo que a Él le agrada. Pero en esta ocasión Dios puso en mi corazón esa parte en la que nosotros tenemos que entender cuáles son esas cosas que a Él le agradan. No porque vayamos a recibir algo, eso definitivamente, eso ya lo sabemos en nuestro corazón, aunque no específicamente, ¿verdad? En la palabra porque eso lo dice específico, para cada cosa que nosotros hagamos es específico lo que el Señor nos va a dar. Pero nosotros teniéndolo en cuenta, que siempre vamos a recibir una bendición de parte de Dios, eso para nosotros debe de bastarnos muchas de las veces. Porque no esperemos hacer las cosas que a Dios le agradan por recibir algo de Él, sino porque realmente tomamos esa decisión, esa convicción de poder agradarle, de ser ese aroma grato delante de Él. Entonces, es por eso, amado hermano, que no puse citas, ¿verdad?, referente a las bendiciones que podemos obtener a través del tener temor de Dios, a través del obedecerle a Él. Porque lo que nuestro Señor quiere es que nosotros tengamos un cambio en el cual nosotros, o cada uno de nosotros, o todos nosotros, ¿verdad?, seamos agradables a Él. Que todas nuestras acciones que hagamos todos los días sean como aroma grato a Él. Y bien, vamos a nuestro siguiente punto, que viene en Deuteronomio 10:3. En la versión NTV dice así: debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. Entonces, amado hermano, el Señor no pide que le obedezcamos porque Él sea un dictador, sino que Él nos está diciendo que quiere que le obedezcamos a Él por nuestro propio bien, para que nosotros tengamos bendiciones que Él quiere derramar en cada uno de nosotros. Dios ha estipulado en su palabra que hay promesas, y esas promesas Él las va a cumplir cuando nosotros hagamos, ¿verdad?, todas esas cosas que Él quiere que hagamos. Entonces, si hay esa promesa delante de Dios, entonces, por eso es que la palabra nos dice que debemos obedecer siempre los mandatos, los mandamientos, los decretos que ha dejado nuestro Dios en toda su palabra, para que entonces nos vaya bien, para que entonces podamos recibir esas promesas de parte de Dios.
Cuando nosotros vemos el obedecer en toda la palabra, va a traer bendición. Y cuando viene el opuesto, que es la desobediencia, dice la palabra, ¿verdad? Que ahí en el Antiguo Testamento habían maldiciones por no obedecer la palabra. Por la gracia del Señor, por ese cambio de ley que hubo en nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestro Señor Jesucristo, entonces eso es cambiado. Ya no hay maldición por hacer lo malo, ¿verdad? Pero sí hay una consecuencia que es diferente. Y que obviamente esas consecuencias muchas de las veces se las atribuimos al Señor porque pensamos que son maldiciones. Y no es que sean maldiciones, sino que es resultado de ese pecado o de esa desobediencia que hayamos cometido cada uno de nosotros. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿verdad?, la diferencia entre las maldiciones y las consecuencias que hay por no hacer lo que Dios quiere que hagamos en cuanto a obedecer sus mandatos. Cuando vemos, ¿verdad?, que hablando del cambio de esa ley que hubo a través de nuestro Señor Jesucristo, muchas de las veces, como lo dice su palabra en Mateo, ¿verdad?, dice, ahora ya no es necesario, ¿verdad?, que uno cometa adulterio a través de tomar a la mujer de su prójimo, sino a través del simple pensamiento. Entonces uno ya está pecando. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta, amados hermanos, el conocer su palabra. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, entonces no vamos a saber, ¿verdad?, que estamos desobedeciéndole a Él. Porque dice, ¿verdad?, en su palabra que la palabra o las escrituras o la ley no me hace pecar, sino que entonces me hace poder entender en qué estoy pecando. Entonces, por eso es importante que para nosotros poder entrar en esa obediencia de Dios, en esa obediencia de cumplir sus mandatos, entonces yo tengo que aprender de su palabra. Yo tengo que escudriñar constantemente su palabra para entonces poderme dar cuenta qué es ese pecado que yo estoy cometiendo. Porque si la palabra dice que el corazón es malo y engañoso, entonces yo puedo creer que entonces yo estoy bien, que yo obedezco a Dios. Pero entonces, si no sé su palabra, entonces no me puedo dar cuenta que realmente lo que estoy haciendo es desobedecerle, de que no estoy haciendo conforme lo que Él dice que quiere que yo haga. Entonces es importante y es fundamental que entonces cada uno de nosotros todo el tiempo esté escudriñando su palabra. Sí, tenemos que venir, ¿verdad?, a recibir esa palabra de parte de Dios para poder tener esa revelación, que Él nos muestre, que Él nos llene de sí. Pero ese alimento que tenemos que estar tomando constantemente, eso lo tenemos que hacer todo el tiempo. Porque a través de ese estudiar, de ese escudriñar de su palabra, entonces yo voy a poder entender a través del Espíritu Santo que estoy equivocado en algo. Entonces estoy entrando en una desobediencia hacia el Señor que yo a lo mejor no me había dado cuenta. Entonces, por eso es importante que cada uno de nosotros todo el tiempo esté pidiéndole, ¿verdad?, al Señor de su Espíritu Santo para que Él nos muestre y nos revele qué es aquello que estamos equivocados. Yo sé que no es tan fácil, amado hermano, o muchas de las veces, ¿verdad?, por nuestra vida, nuestros quehaceres de rutina, ¿verdad?,
no ponemos un poquito de empeño el buscar de su palabra, el tomar un tiempo específico para poder aprender de él. Pero yo espero que cada uno de nosotros sea animado el día de hoy a través de su Espíritu Santo, para que entonces nosotros podamos tener esa sensibilidad con el Espíritu Santo y querer buscarle y agradarle. Hace mucho tiempo, ¿verdad? Yo no lo entendía o yo no lo veía de esa manera en cuanto a que el Espíritu Santo puede mostrarnos qué es aquello que hacemos incorrecto. Y en algún momento yo no tenía tanto conocimiento, ¿verdad?, de su palabra. Sí iba, me congregaba, escuchábamos la palabra y éramos bendecidos, pero había algo en mi corazón que cuando sucedían cosas, yo sabía que estaban incorrectas lo que yo hacía. No sabía por qué y muchas de las veces aún no lo sé. Y mi esposo me dice, ¿y lo sabes bíblicamente que estás mal? No lo sé bíblicamente, pero sé que está mal. Sé que a lo mejor lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo está mal. Y entonces en esas ministraciones, ¿verdad? Entonces Dios nos mueve para que entonces dejemos de hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien nos va a redarguir, nos va a confrontar de aquello que nosotros hacemos. ¿Por qué le digo esto? Porque si le estoy diciendo que es importante que nosotros tenemos que aprender de su palabra para poder entender que estamos haciendo mal, pero también dice su palabra que el Espíritu Santo es aquel que conoce lo más profundo de nuestro corazón. Y entonces Él es el que muestra qué es aquello que estamos haciendo mal. Entonces, si nosotros le buscamos a Él, no solamente a través de la palabra, sino constantemente estamos orando a Él para que entonces Él nos diga, Él nos muestre qué es eso que estamos haciendo mal, que nos redarguya para poder cambiarlo, aun aunque muchas de las veces no lo entendamos, el que, pues a lo mejor puede que no esté mal. No, pues yo pienso, yo creo que no, que esto que estoy haciendo está bien. Pero si nosotros sentimos ese redarguir del Espíritu Santo, entonces nos va a mostrar que estamos mal. Aun cuando no lo veamos, ¿verdad?, en su palabra, o no tengamos por conocimiento lo que dice su palabra, que estamos desobedeciendo. Pero si el Espíritu Santo nos los muestra, entonces no debemos de negarnos a ello. Tenemos que ser sensibles a Él para que entonces eso que nos muestra, entonces lo podamos cambiar. Y no rehusarme a decir, no, pues es que como yo no conozco de la palabra, yo no sé dónde dice que esto que estoy haciendo está equivocado, entonces no lo hago. Y sigo actuando de la misma manera. Entonces, pidamos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, también a través de Él nos redarguya para que podamos obedecer lo que a Dios le agrada. Y vamos a nuestro siguiente punto. Vamos ahí a Hebreos 13, 16. Esta versión es la NTV. Y dice así: y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Entonces aquí vemos otro punto, ¿verdad?, que es lo que le agrada a Dios. Y lo considera como un sacrificio, que era lo que veíamos al principio, ¿verdad?
que sí le gustan las ofrendas, los sacrificios que uno hace, siempre y cuando, ¿verdad?, no tengan que ver con el desobedecerle o hacer lo malo delante de él. Y entonces dice ahí, el compartir, aquí en esta versión dice con los que tienen o pasan necesidad. En toda la palabra nos dice, amado hermano, que nosotros tenemos que compartir, tenemos que dar. Y varias veces ya lo hemos escuchado, ¿verdad?, sobre el don de dar. Pero en esta parte de aquí vienen 2 puntos, que es el hacer el bien y compartir con los que tienen necesidad. Cuando hablamos de compartir, hablamos de que vamos a dar todo lo que cada uno de nosotros tiene. Va a ser, depende, ¿verdad?, de nuestra forma de vida, de nuestra condición. Y ahorita lo vamos a ver más adelante porque digo en cuanto a condición. Pero nosotros podemos dar de múltiples maneras. Muchas de las veces cuando dicen compartir con el que necesita, están diciendo que tenemos que dar dinero, ¿verdad? Muchas de las veces podemos tener necesidad y no siempre va a ser física. Y aún aunque fuese física, primeramente va a tener necesidad espiritual. Y entonces es de esa necesidad en la que nosotros podemos entrar, en la que Dios se va a agradar de que podamos dar ese compartir a aquel que lo necesita. A través de su palabra, poder dar aliento, poder dar ánimo, poder dar consuelo. No de acuerdo a nuestro sentir, porque muchas de las veces nosotros podemos estar equivocados, sino conforme a la palabra de Dios, porque si dice su palabra que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para animar, para consolar, entonces yo tengo que ocupar esa palabra, ¿verdad?, para que entonces yo pueda poder compartir algo. En aquella persona, ¿verdad?, que pasa necesidades físicas, obviamente lo voy a hacer, ¿verdad?, también, no porque tenga más necesidad espiritual, entonces voy a decidir, no, lo más importante es lo espiritual, y entonces solamente dar espiritual, sino que si yo estoy viendo esa necesidad física en la gente, entonces eso yo también lo puedo hacer. Volvemos a lo mismo, no va a ser por obligación, porque el Señor nunca nos ha obligado a nada, sino que por eso dice su palabra que Él nos da ese libre albedrío para que entonces nosotros podamos decidir el hacerlo o no hacerlo. Entonces, cuando compartimos, entra en parte de hacer el bien. Cuando nosotros hablamos de hacer el bien, dice su palabra que estamos hablando a todas las personas. Aquí no puse la cita, pero dice en Marcos, dice, ¿de qué sirve que tú des al que necesita? ¿De qué sirve que tú des a aquel que tiene sabiendo que vas a recibir nuevamente? ¿De qué sirve que tú des consuelo si tú vas a esperar a recibir ese mismo consuelo? Porque cuando nosotros damos, hay una manera en la que nosotros tenemos que dar. Y una de ellas es sin esperar nada a cambio. Entonces, si nosotros estamos dando amor, dice, si tú das amor a aquel que te ama, pues estás haciéndolo como aquel pecador, porque aquel que está allá afuera, aquel que peca, hace lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre el amor que tú das al que te ama y el que lo hace allá afuera? No hay ninguna diferencia.
Sin embargo, dice, si tú amas a tu enemigo, entonces estás recibiendo bendición porque estás tú dando sin esperar, ¿verdad? ¿Qué enemigo mío me va a querer amar? Ninguno. Y aún dice la palabra, y aún tú debes de bendecir a tu enemigo. ¿Por qué? Porque mi enemigo tampoco me va a dar nada a cambio. Pero entonces estoy tomando esa decisión de poder dar, de poder entregar de aquello que yo tengo sin esperar algo a cambio. Y ese es uno de los puntos en que se convierte en ese sacrificio que a Dios le agrada. Porque entonces estamos dando sin esperar a que el otro nos dé, o sin esperar a que el Señor tampoco nos dé, sino que conozco la necesidad y entonces voy a hacer el bien. Y entonces, por ende, voy a compartir de aquello que yo tengo, de aquello que Dios me ha dado. Llámesele como se le llama, físico o espiritual. Y vemos aquí el ejemplo de Romanos 15, 26 y 27. Dice, porque los de Macedonia y Acaya tuvieron por bien hacer una colecta para los pobres de los santos que están en Jerusalén, porque les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos servirles en los carnales. Entonces, ¿qué quiere decir esto en cuanto al ejemplo que nos da Pablo, verdad? Que dice que ahí los de Macedonia y Acaya tuvieron ese anhelo, ¿verdad? O esa decisión o determinación de poder hacer una colecta para los necesitados de Jerusalén. ¿Por qué? Porque entonces dice, previamente ellos ya habían recibido lo espiritual y por eso se sintieron en ese hacer el bien, de entonces entregarles a ellos de acuerdo a su necesidad, que en el caso de ellos era física, porque eran pobres. Y entonces por eso dice ahí, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, porque conocieron a nuestro Señor Jesucristo y entonces se convirtieron a Él, eso para ellos fue un regalo, ¿verdad?, que recibieron en cuanto a lo espiritual, porque estaban necesitados espiritualmente. Deben también ellos servirles en los carnales. Entonces era hablando físicamente, que necesitaban dinero. Vamos a otro ejemplo, en el de poder compartir. Y lo vemos ahí en Efesios 6:19, en la versión NTV. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Entonces, este es otro ejemplo en el que nosotros, ¿verdad?, podemos dar o compartir a través de las oraciones. Hablábamos hace ratito, ¿verdad?, en cuanto a nuestra condición, ¿verdad?, de aquello que Dios nos ha dado, entonces nosotros podemos dar. Pero muchas de las veces nosotros nos vamos a encontrar, ¿verdad?, con necesidades que podemos ver y que muchas de las veces no podemos, ¿verdad?, actuar en cuanto a poder hacer algo. Pero por eso pongo este ejemplo, porque a través de la oración, a través de nosotros pedir a Dios por nuestros hermanos, por aquel que pasa necesidad, por aquel que está allá afuera, entonces eso viene a ser grato delante de Dios.
Eso viene a ser de bendición para aquella persona que esté pasando por cualquier necesidad. Cuando nosotros no está en nuestras posibilidades el poder compartir aquello que necesite la persona. Entonces, a través de la oración, Dios mueve, ¿verdad? Aquellos que sí tengan esa capacidad o tengan ese punto en el cual puedan apoyar o dar al que lo necesita. Entonces, es una parte importante en la cual nosotros nos podemos apoyar en nuestro Señor para poder dar y ofrecer a aquel que lo necesita. Y una vez que nosotros hacemos todas estas cosas en cuanto a ejemplos, ¿verdad? Que decimos de lo que es el dar, entonces nosotros inmediatamente entramos en esa parte de hacer el bien. Si nosotros estamos hablando de hacer el bien, entonces eso quiere decir que entonces estamos haciendo todo lo bueno que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque estamos en contra de lo que Dios aborrece. Y todo aquello bueno que proviene de parte de Dios siempre va a traer esa bendición a tanto al que lo recibe como al que lo da. En cuanto al dar, nosotros tenemos que tener en cuenta solamente una cosa principal, en que nosotros tenemos que saber ese orden de cómo vamos a poder dar. Y nosotros tenemos que estar conscientes que a quien primeramente vamos a dar es a nuestro Señor. En cuanto el siguiente punto, a nosotros quien tenemos que dar es a nuestra familia. Dice su palabra, si aquel que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Entonces, primeramente es a Dios. El siguiente es la familia física que tenemos cada uno de nosotros. La tercera es a los de casa, a los de la congregación, y entre ellos entran, ¿verdad? Sus excepciones a las viudas, a los huérfanos. Posterior a ellos son a los de afuera. Y por último, dice su palabra, que a nuestros enemigos. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta ese panorama, ¿verdad? Cómo es el que nosotros tenemos que dar o el orden en el que nosotros podemos dar. Porque muchas de las veces podemos entrar, ¿verdad?, en esa desobediencia si nosotros no conocemos a quién tenemos que dar primeramente. Si nosotros dejamos de dar a Dios para dar a nuestra familia, entonces estamos desobedeciendo. Si nosotros estamos dando a aquel que lo necesita allá afuera, ¿verdad? Y no estamos dando para los de aquí en casa, entonces estamos desobedeciendo. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. ¿Por qué? Porque no vemos ese orden en el que tenemos que dar. Por eso digo, esta es una parte importante para que nosotros podamos dar, saber ese orden. Si yo primeramente cumplí, ¿verdad?, con Dios, con mi familia, con los de casa, entonces voy a los de afuera y por ende a mis enemigos. Para que entonces nosotros no entremos en esa desobediencia. Y entonces ese compartir o ese dar sea grato delante de Dios, ese sacrificio que cada uno de nosotros podamos hacer a través del compartir, pues sea agradable delante de Dios y no sea aborrecible, ¿verdad? Como en el ejemplo que habíamos visto de Saúl, que dio una ofrenda pensando, ¿verdad?, que iba a ser grata delante de Dios, pero no fue así. ¿Por qué? Porque estaba desobedeciendo el mandato que ya había dado anteriormente. Entonces lo podemos ver en este ejemplo de lo que es el dar. Si no vemos primeramente a quién tenemos que dar, entonces, y saltamos ese punto, si todos los demás de aquí, ¿verdad?, he dado, entonces puedo dar al que sigue. Y entonces Dios lo toma como sacrificio grato delante de él.
Bien, vamos a otro punto, ¿verdad? En el cual Dios nos dice qué es lo que le agrada a Él. Y vemos ahí en Hebreos 13:21 en la versión Reina Valera. Dice, os hago aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces ahí, amado hermano, este punto lo puse separado, ¿verdad? Porque el que nosotros tengamos temor de Dios, el que lo obedezcamos y el hacer su voluntad, tenemos que saber que son cosas completamente diferentes. Porque el hacer su voluntad nos va a llevar a hacer lo que Dios quiere que hagamos, lo que Dios nos manda a hacer. Una cosa, ¿verdad?, es que cumplamos su palabra por lo que decíamos de que es beneficioso para nosotros. Pero cada uno de nosotros, ya Dios nos ha constituido de una manera. Y de esa manera, Dios espera que nosotros la cumplamos. Y solamente la vamos a poder cumplir a través de nosotros hacer su voluntad. Si nosotros hacemos nuestra propia voluntad, entonces difícilmente vamos a poder cumplir para lo que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Entonces vemos que no es lo mismo, ¿verdad? El que yo haga su voluntad a que entonces yo le obedezca. Porque el obedecer es todo lo que viene en su palabra que dice que quiere que hagamos. Y entonces su voluntad, el hacer su voluntad, es hacer lo que Él me mande a mí a realizar. Uno de esos puntos que Dios pide, ¿verdad?, para cada uno de nosotros es en lo personal. De acuerdo a lo que Dios ha llamado a cada uno de nosotros, entonces Él va a poner una voluntad en cada uno de nosotros para entonces aceptarla y entonces hacer lo que nos ha mandado a hacer a cada uno de nosotros, hablándole de tener dones, hablando de tener un ministerio. Entonces, si yo me opongo a la voluntad de Dios, entonces no voy a cumplir ese objetivo que Dios tiene para conmigo. Y lo vemos, ¿verdad?, que nuestro máximo ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Y lo vemos ahí en Lucas 22:42. Y dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, que aquí nuestro Señor Jesucristo entregó su voluntad para que entonces el Padre hiciera la voluntad en Él. Y entonces Él pudiera cumplir con lo que Dios le había mandado, que era entregarse como sacrificio para salvación nuestra. Entonces, así cada uno de nosotros, amado hermano, tiene un objetivo, ¿verdad? Tiene un plan de parte de Dios para que sea cumplido, para que sea hecho con un propósito. Pero si nosotros no tenemos esa sensibilidad,
Si nosotros no tenemos ese desprendimiento en dejar de hacer nuestra voluntad para que Él haga la nuestra, entonces no seremos gratos delante de Él. Tenemos que confiar en el Señor para que entonces todas las cosas que Él haga en nosotros sepamos que son de bendición. Si nosotros primeramente anteponemos lo que uno piensa o lo que uno cree, entonces difícilmente va a poder dejar que el Señor haga la obra. Cuando nosotros conocemos, ¿verdad?, para lo que hemos sido llamados, para lo que hemos sido constituidos, y no nos dejamos que el Señor nos siga formando, nos siga guiando y dejemos que Él haga su voluntad en nosotros, entonces nos estamos oponiendo a Él. Y eso, al final de cuentas, no me va a llevar a ninguna bendición, sino que voy a retrasar aquello que el Señor ha propuesto que yo haga o que cada uno de nosotros hagamos. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, no conocemos esa voluntad de parte de Dios, si no sabemos a qué hemos sido llamados o constituidos, entonces nosotros tenemos que anhelar eso también. Tenemos que pedir a nuestro Señor Jesucristo que entonces nos muestre a cada uno de nosotros, ¿verdad?, esa voluntad que en cada uno de nosotros está. Obviamente, ¿verdad?, en su palabra también van a venir múltiples voluntades que quiere que hagamos, que vienen en sus mandamientos, que vienen en sus promesas, que vienen en sus planes a través de la palabra para que nosotros las podamos hacer y hacer esa voluntad que Él quiere. Pero personalmente, cada uno de nosotros, como así lo veíamos, ¿verdad?, en el servicio del domingo, que nosotros debemos de saber quiénes somos. Sí, por gracia de Dios sabemos que somos sus hijos, sabemos muchos de nosotros que somos siervos, pero tenemos que conocer también específicamente quiénes somos cada uno de nosotros. Debemos de saber específicamente qué parte del cuerpo nosotros encajamos, porque a través de que nosotros sepamos eso, entonces vamos a poder desarrollarnos, vamos a poder entrar en esa voluntad que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros para poder ejercer o hacer aquello a lo que hemos sido llamados. Entonces, eso viene parte dentro de lo que es la voluntad de Dios. Aquí vemos en general, ¿verdad?, lo que yo estoy trasladando en cuanto a su voluntad de Dios, estoy hablando en lo personal. En cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, el que hemos sido llamados a hacer, y entonces dejarnos guiar, dejarnos ministrar por parte de nuestro Señor para que entonces Él haga la obra. Dice ahí su palabra, ¿verdad?, que muchas de las veces la carne se opone o está en contra del espíritu, y el espíritu está en contra de la carne, porque los deseos de la carne siempre van a llevar a pecado. Entonces, si uno está en pecado, entonces el Espíritu Santo no puede estar en cada uno de nosotros. Es por eso que dice que está en contra. Pero si nosotros hacemos morir ese deseo o los deseos de la carne, entonces el Espíritu Santo va a estar en nosotros, entonces el Espíritu Santo va a poder hacerme entender cuál es la voluntad de Dios y poder hacer la voluntad de Dios. Porque si nosotros lo vemos en cuanto a nuestro pensar, dice que nuestro corazón es engañoso, nuestros pensamientos son equivocados.
Entonces, si eso sucede en cada uno de nosotros, entonces no vamos a poder dar esa pauta o esa entrada para que entonces nuestro Dios pueda hacer esa voluntad en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos estaríamos rehusando a hacer lo que a Él le agrada. Y vemos aquí en primer libro de Pedro 2:15, en la versión NBI. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Entonces, nos habla aquí, ¿verdad?, que el poder comprender o entender la voluntad de Dios es practicando el bien. Si nosotros practicamos ese bien, entonces dice que entramos en esa voluntad de Dios. Otro de los ejemplos, ¿verdad?, que nos marca ahí en cuanto a la voluntad de Dios, dice que Él se complace cuando nosotros le damos alabanza, le damos ofrenda de loor, o sea, ofrenda de cántico. Entonces dice que Él se agrada porque esa es su voluntad. Entonces nosotros podemos ver en la palabra de Dios diferentes tipos de voluntad, ¿verdad?, que hay en su palabra, porque toda está llena de ello. Y entonces, si nosotros practicamos esa voluntad que Dios quiere a través de su palabra, entonces nuevamente dice que estaremos haciendo el bien. Porque todas las cosas que nuestro Dios permite que hagamos o que tengamos que hacer, siempre van a traer un bien. Un bien no solamente para nosotros, sino para los que están a nuestro alrededor. Y es por eso, amados hermanos, que es importante que nosotros recordemos que el hacer su voluntad, el hacer, el obedecerle, el tener temor de Dios, eso nos va a llevar a poder agradarle a Él. También nos dice su palabra, ¿verdad? Ahí, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros tenemos que tener fe para poder agradarle a Dios. ¿Por qué? Porque entonces nosotros estaríamos creyendo en absolutamente todas estas cosas que estamos viendo. Entonces nosotros estaríamos creyendo en todas sus promesas, estaríamos creyendo en que todo lo que nosotros, en todo lo que nosotros le obedezcamos y cumplamos su palabra, entonces va a venir un bien para cada uno de nosotros. Entonces, el que uno tenga fe es importante porque sin esa fe no vamos a poder agradar a Dios. Sin esa fe no vamos a poder alcanzar muchas de esas promesas. ¿Por qué? Porque no estaríamos creyendo ni actuando en lo que Dios nos ha dejado. Si dice la palabra que la fe es la certeza de lo que no se ve, entonces muchas de las veces nosotros no podemos ver todas estas cosas que están en su palabra hasta que nosotros las actuamos. Porque esa es parte de la fe, el que nosotros hagamos, el que nosotros actuemos, entonces se van a poder ver visibles esas bendiciones, esas promesas de parte de Dios. Entonces, si yo tengo esa fe, entonces yo voy a actuar, ¿verdad? Yo voy a actuar en cuanto a tener temor de Dios, yo voy a actuar en cuanto a obedecerle, yo voy a actuar en cuanto a hacer su voluntad, yo voy a actuar en hacer el bien, yo voy a actuar en poder obedecerle, en poder compartir. ¿Por qué? Porque eso es parte de la fe. Por eso dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, porque nosotros lo vamos a actuar con fe. Vamos a poder actuar esto que estamos aprendiendo el día de hoy con fe, sabiendo que va a ser grato delante de Dios. Y vamos a seguir sin verlo, ¿verdad? Pero vamos a tener esa certeza, esa convicción
de que entonces sabemos que a Dios le agradan estas cosas, porque así lo dice su palabra. Entonces, amado hermano, también tenemos que pedir, ¿verdad?, a nuestro Señor todo el tiempo, el que tengamos esa fe, esa convicción de poder hacer conforme a su palabra, para que entonces todas esas promesas, todas esas bendiciones que dicen aquí, las podamos ver, las podamos sentir, que podamos estar realmente confiados en que lo que yo hago es agradable delante de Dios, que todas mis acciones que yo realizo son gratas delante del Señor. Y por último, amados hermanos, vamos allá a Colosenses 3:24. Y dice ahí en Colosenses 3:24, recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor que Dios les prometió a su pueblo, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Entonces, amados hermanos, era lo que les decía, ¿verdad?, a mitad del servicio, que no ponía esas bendiciones que Dios da por agradarle, porque al final de cuentas, aun cuando nosotros le entregamos al Señor para bendecirle, para agradarle, aún así Él nos da bendiciones por hacer esas cosas que tendríamos que estar haciendo por amor, por gratitud, por reconocerle a Él. Entonces Él nos los muestra y nos los dice aquí en Colosenses, que recordemos que nosotros vamos a recibir esas recompensas de parte del Señor que Él ha prometido a cada uno de nosotros. Aquí en esta versión dice, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Pero yo lo parafraseo porque ustedes buscan agradar a Cristo nuestro Señor. Entonces, que el Señor nos sea animando, que el Señor nos sea dando de su Espíritu Santo, que es al que necesitamos todo el tiempo para que nos mueva a hacer todas estas cosas. Por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio sentir, por nuestro propio pensar, jamás podríamos lograr el agradarle a Él, si no es a través de su Espíritu Santo, que Él es el que conoce todas las cosas, que Él es el que conoce, ¿verdad?, el corazón de Dios y qué es lo que le agrada a Él. Entonces, por el Espíritu Santo, que entonces vamos a poder entrar en ese agrado delante de Dios. Lo invito, amado hermano, a que nos pongamos de pie. Y aún que el Señor nos siga mostrando, ¿verdad?, aún más de esas cosas que a Él le agradan para que nosotros podamos hacerlas. Esta es solamente una de las cosas, ¿verdad?, que nosotros vamos a poder hacer o que nosotros podemos empezar a hacer si es que no las hacemos hasta el día de hoy. Que Dios nos siga mostrando a través de su palabra cuántas más cosas son agradables delante de Él y que nosotros podamos llevarla a cabo. Señor y Dios, grande es tu amor, grande es tu misericordia y grande es tu piedad. Sin duda alguna nos muestras todo el tiempo qué son esas cosas que a ti te agradan. Tú quieres un pueblo
al cual tú te agrades de él. Y yo pido y clamo que sea tu iglesia de nación santa, que sea una congregación, amado Dios, que te agrade, que cada uno de los actos que hagan mis hermanos sea agradable delante de ti. Que tú seas permitiéndonos de tu Santo Espíritu para que more en cada uno de nosotros y nos permita hacer tu voluntad, que nos permita tener temor de ti, que nos permita poder hacer el bien y compartir con aquellos que lo necesitan, que podamos obedecerte, amado Señor, que podamos entregar esos sacrificios que a ti te agradan, que podamos tener esa fe suficiente para poder hacer todas estas cosas y que a su vez seamos gratos delante de ti. Asimismo, amado Señor, yo te pido que tú seas poniendo en nuestro corazón, que seas cambiando aquellas cosas que estorban para poder ser gratos delante de ti, que podamos dejar morir aquel hombre para que entonces podamos hacer tu voluntad, que podamos hacer morir la carne, amado Señor, para poder seguirte, que dejemos de ser incrédulos, amado Dios, para poder tener esa fe, que toda rebeldía sea quitada de en medio nuestro para poder obedecerte, que podamos tener temor de ti, amado Señor, que podamos ser reverentes delante de ti, reconocerte realmente como nuestro Dios y poder hacer las cosas que son gratas delante de ti. Que en cada uno de nosotros, amado Señor, tú te complazcas, que nos llenes de ti todo el tiempo para poder entregarte lo mejor de cada uno de nosotros. Permítenos tener de tu Santo Espíritu todo el tiempo para que nos redarguya, para que nos confronte y nos haga volver a tu camino, que nos haga permanecer en ti, en esa luz a la cual tú nos has puesto, y que podamos ser gratos delante de ti. Te lo pido por cada uno de nosotros, amado Señor, por los que estamos aquí presentes, por los que escuchan esta prédica, por aquellos, amado Señor, que han de cambiar, que han de ser tocados para poder ser gratos delante de ti. Te lo pido hoy en este día, amado Señor, que sea como a ti te plazca y no como yo lo espero. Y así sea en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Nos despedimos, amados hermanos, con un canto. Y que ese canto, que esa alabanza, que salga de nuestros labios sea grata delante de Dios.
hacer lo mejor para ti. Aquí ofrezco todo lo que soy. Aquí un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Amén, Señor. Que seamos esas ofrendas, esos sacrificios vivos, gratos delante de ti. Que así sea, amado Señor, y se ha cumplido en cada uno de tus hijos. Estamos despedidos, amados hermanos. Dios les bendiga.